Ok, buenas noches a todos, bienvenidos a todos al podcast de FanPolitic. Mi nombre es Benji Barros y el día de hoy vamos a hablarles acerca de tres temas muy interesantes que han sucedido y han acontecido alrededor de estas dos últimas semanas. La primera son las elecciones en Taiwán el 2024, el segundo tema es la muerte de Henry Kissinger y finalmente hablaremos sobre Corea del Norte y el lanzamiento de su primer satélite espía, así como la aparición de su hija. Y bueno, vamos a comenzar el podcast del día de hoy. Primero vamos a presentar al doctor Carlos Aquino, quien nos acompaña el día de hoy. Él es profesor de Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es director del Centro de Estudios Asiáticos, así como especialista en temas relacionados con Asia. Muy buenas noches, profesor Carlos. ¿Qué tal, Benji? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. El gusto es nuestro, profesor. Bueno, como ya les había comentado, vamos a iniciar con las elecciones 2024 en Taiwán, pero antes voy a realizar quizás una breve contextualización acerca de lo que implican las elecciones 2024, ¿no? En primer lugar, la realización de las elecciones en Taiwán, como tal, es un evento de gran relevancia tanto a nivel local, ¿no? Es decir, en Taiwán como a nivel internacional, ¿no? En el ámbito interno, estas elecciones reflejan el compromiso continuo de Taiwán con los principios democráticos y su deseo de autodeterminación. Es decir, los ciudadanos taiwaneses van a participar activamente en la selección de sus líderes y en la definición de la dirección de la política de su país. En ese punto vemos cómo es que las elecciones en Taiwán están sumamente marcadas, ¿no? En este caso por tres partidos, ¿no? Un partido que está más a favor de quizás la independencia, el segundo partido que es el Kuomintang, un tanto más vinculado quizás a estrechar relaciones con China, y un tercer partido que busca un punto de equilibrio entre el Kuomintang y también el partido que se encuentra en el poder, ¿no? Pero antes de comenzar, profesor, quisiéramos quizás que usted nos comente más a fondo de cómo es que Taiwán llega a separarse de China, ¿no? De la China continental, ya que me parece que siempre hablamos de Taiwán, pero no hablamos de cómo es que Taiwán llega a ser independiente, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? No sé si podría profundizarnos en tanto las raíces históricas, ¿no? De la situación de Taiwán, por favor. Sí, bueno, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Taiwán es una isla que en verdad desde 1895, ¿no? Fue ocupada por Taiwán, perdón, por Japón. Sabemos que Japón fue el primer país en Asia en industrializarse, en modernizarse y por delante de China y de Corea, las otras grandes potencias en el Asia, y en 1894 le hizo una guerra en ese entonces Imperio Chino y ocupó Taiwán. Entonces prácticamente desde 1894 Taiwán se maneja como una entidad aparte, ¿no? Bueno, Japón lo colonizó y en 1945 Japón perdió la guerra y tuvo que irse, ¿no? Entonces Taiwán quedó por su lado. Pero ¿qué pasó? En el continente, pues sabemos que al término del Imperio Qing en 1911 se empieza una nueva etapa en la vida política de este país, la República, pero que prácticamente inmediatamente el país cae en un caos, ¿no? Y desde 1921, con la formación del Partido Comunista Chino y poquito antes del Partido Nacionalista, el Kuomintang, prácticamente empieza la disputa por el poder entre estos dos partidos, ¿no? Al irse, Japón había invadido a gran escala China en los años 30, pero al irse Japón el 45 de China a retirarse sus tropas porque fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente sin Japón ya en China la disputa se agudiza y la guerra civil que ya había empezado entre el Kuomintang y el Partido Comunista años antes se agudiza y en 1949 el Partido Comunista triunfa, ¿no? Con Mao Zedong. Ahora, el Kuomintang con el general Chiang Kai-shek pierde la guerra y se retira a Taiwán. Entonces prácticamente se retira el año 49, 50, ¿no? Con Chiang Kai-shek se va con su partido, casi 1 millón de soldados y funcionarios de su gobierno y se retira a Taiwán. Entonces ya comienza la separación definitiva entre Taiwán gobernado por el partido Kuomintang, Partido Nacionalista,
y por otro lado China, gobernado por el Partido Comunista. Ahora, China desde el comienzo, desde 1949, ha dicho que Taiwán es parte de China y obviamente algún día va a regresar, pero el hecho es que desde 1949-50 prácticamente se maneja en forma independiente, ¿no? Por un lado, Taiwán ha sido gobernado por una facción que es contraria al Partido Comunista y China pues por el Partido Comunista. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? ¿No? En realidad, el Kuomintang o el Kuomintang tuvo hasta los años 80 prácticamente un monopolio casi del poder en Taiwán, ¿no? Pero a partir de los años 90 ha habido elecciones y justamente, por supuesto, las primeras elecciones fueron ganadas por el partido Kuomintang, pero ya en estos últimos 8 años que está terminando, el, Taiwán es gobernado por la oposición, digamos, ¿no? Lo que es el gobierno en la actualidad, el Partido Democrático Progresista. Y justamente en enero del próximo año va a haber una elección donde vamos a ver si el Partido Democrático Progresista sigue en el poder, lo que sería por un tercer periodo, o el partido o Kuomintang nacionalista retoma el poder, ¿no? Muy bien, profesor. Usted nos comentaba justamente que tenemos en este caso a dos partidos primordialmente, ¿no? Al Kuomintang y también al partido de la actual presidenta, ¿no? Entonces, en este punto, viendo también esta situación y bueno, informándome un poco más, ¿no? Por ejemplo, en The Economist se mencionaba la cuestión de que ya había un tercer partido, ¿no? De que no solamente en estas posibles elecciones iban a haber solamente dos partidos, ¿no? Esos tres partidos son los siguientes, ¿no? Primero el Partido Nacionalista o Kuomintang, liderado por Hou Yu-hee, el Partido Popular de Taiwán de la mano de Ko Won-he, que es justamente ese es un nuevo partido también que busca el equilibrio entre las posturas del Kuomintang y las posturas justamente del Partido Democrático Progresista, ¿no? Que finalmente está liderado por William Lai, que actualmente es vicepresidente, ¿no? En ese punto nos surge justamente nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Cómo afectan las elecciones en Taiwán a las relaciones con China, ¿no? Especialmente considerando la reclamación de China sobre Taiwán como parte de su territorio, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? Justamente como comentábamos, después de que Taiwán es gobernada parte de China desde 1949, en particular desde Kuomintang, surgió pues la oposición, ¿no? Este Partido Democrático Progresista que ahora tiene pues a la presidenta Tsai Ing-wen en el poder, ¿no? Pero justamente ha surgido un tercer partido, este Partido Popular de Taiwán, que dice que ellos buscan una tercera vía. ¿Cuál es esa tercera vía? Por un lado tenemos al partido Kuomintang, que irónicamente, mira, Benji, el partido Kuomintang, como hemos dicho, peleó una guerra civil con China, perdió la guerra civil y se fue a Taiwán. Y más bien el Kuomintang es ahorita el partido un poco que simpatiza con China, que busca un acercamiento con China. Más bien la oposición antes del surgimiento de este nuevo Partido Popular era el Partido Democrático Progresista que reclamaba por la independencia de Taiwán, ¿no? Como un ente aparte, totalmente independiente de China, ¿no? Pero en esta disputa tradicional que había entre el partido Kuomintang, que buscaba un acercamiento con China, y el Partido Democrático Progresista, que decía, no, nosotros nos vamos a desarrollar independientemente de China, ha surgido un nuevo partido, como lo mencionaste, es el Partido Popular de Taiwán, que dice que la opción de Taiwán no es escoger o con China o contra China. Nosotros, dice, ¿no? El hecho es que ese es un problema que no se va a resolver fácilmente si nos vamos a unir a China, ¿no? Entonces, si no es un problema que se va a resolver, por lo menos no en el corto ni el mediano plazo, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué más bien poner énfasis en los problemas que realmente afecta a los taiwaneses, ¿no? Que es el costo de vida, el empleo, como en muchos otros países, ¿no? Entonces tenemos esta situación donde tenemos tres partidos. Ahora, lo interesante era que hasta el cierre de la inscripción de los partidos o de los candidatos a las elecciones, que fue el 24 de noviembre, se hablaba en los últimos 2 meses que podría haber una alianza entre el Partido Nacionalista y el Partido Popular de Taiwán. Pero lamentablemente para ellos esa alianza no se dio, entonces tenemos ahora una elección con tres partidos, ¿no? Y todas las encuestas, por lo menos hasta ahora, dicen que es probable que gane este señor, pues, Chin Lai, más conocido como William Lai, que como tú me lo mencionaste, es el vicepresidente del partido gobernante. Ahora,
¿Cómo puede afectar las elecciones? Se dice que si gana el partido gobernante, si gana este señor William Lai, obviamente China va a estar muy molesto porque va a seguir pues gobernando Taiwán, un partido que dice nosotros no queremos saber nada con China. Ahora, no exactamente busca la independencia, ¿no? Porque el mismo partido gobernante dice no hay necesidad de declarar independencia, porque de hecho ellos somos independientes, no tenemos casi nada en común con China, según ellos, ¿no? Pero obviamente China va a estar muy molesto porque la posibilidad de una unificación que pudiera haber, obviamente con el partido gobernante en el poder, si obtiene otro periodo, prácticamente estaría fuera de opción mientras ese partido está en el poder, ¿no? Ahora, si ganara el partido nacionalista, porque es el que tiene más opción que el otro partido, el Partido Popular, el nuevo, se supone que ellos han dicho que más que confrontar a China, buscarían conversar con China. Ellos también dicen que Taiwán es una entidad aparte, pero en todo caso hay que reconocer que China pues, es un país importante. De hecho, hay muchas relaciones económicas, de inversión con China, entonces es mejor conversar con China que estar peleados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si gana el partido Kuomintang, probablemente quizás haya un mayor acercamiento con China, se reactiven las mayores inversiones, el mayor comercio de Taiwán con China, pero si gana el partido actual en el poder, obviamente China va a seguir presionando para aislar a Taiwán del concierto internacional. Entonces había un deterioro de las relaciones entre Taiwán y China. Ahora, no olvidemos que un poco que Taiwán, digamos, está un poco envalentonado, por lo menos el partido en el poder está envalentonado, que tiene una fuerte posición frente a China, porque sabemos que tiene el apoyo de Estados Unidos, ¿verdad? Hubiera quizás tomado militarmente a Taiwán. Por lo menos eso es lo que ha dicho el presidente Xi Jinping, eso es lo que está incluso en la constitución del partido, en la constitución de la República Popular China, que Taiwán es parte de China y tarde o temprano va a tener que regresar al China, ¿no? Ahora, obviamente China ha dicho que la línea roja es si Taiwán declara independencia, sin ningún miramiento lo va a invadir, pero obviamente nadie creo que en Taiwán quiere eso, ¿no? De hecho, yo creo que si uno pregunta a la mayoría de los taiwaneses, el 80% prefiere el status quo, las cosas que estén como están. Y repito, el partido gobernante que dice que Taiwán es independiente, ellos han dicho, nosotros no vamos a declarar independencia porque no hay necesidad, ya de hecho somos independientes. Entonces ese es el tema en la actualidad, ¿no? Muy bien, profesor. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo influyen los resultados electorales en la estabilidad regional y la seguridad en el estrecho de Taiwán, ¿no? Teniendo en cuenta y teniendo también en cuenta las posibilidades de que gane o el Kuomintang o cualquiera de los otros partidos que también se encuentran compitiendo, ¿no? Por lograr la presidencia de Taiwán, ¿no? Cierto, cierto. O sea, las elecciones en Taiwán no solo es un problema que atañe a los propios taiwaneses y obviamente a China, sino obviamente a la estabilidad de la región, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿No? Obviamente, si gana el partido gobernante, el partido en el poder, el Partido Democrático y Progresista, que dice que Taiwán es independiente y que no hay necesidad de declarar independencia, porque ya de hecho tiene una vía independiente, obviamente China, ¿qué es lo que va a hacer? Seguro va a incrementar los vuelos que están haciendo sus aviones alrededor de las islas, sus, eh, 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 lo que están haciendo los barcos chinos, ¿no? Rodeando la isla. Entonces, eso podría elevar la tensión y podría elevar la tensión mucho más si otra vez se reinician las visitas, ¿no? De altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos a Taiwán. Recordemos que el año pasado en particular fue un año muy tenso porque viajó la speaker, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y obviamente eso molestó mucho a China, porque supone que ella es la tercera en el mando en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso podría elevar las tensiones. Imagínense, y no solo eso, también Estados Unidos dice que obviamente no apoya a que Taiwán sea independiente, pero ha dicho que le conviene que el status quo esté ahí y así como Estados Unidos, perdón, así como Taiwán o China, perdón, hace ejercicios militares rodeando las islas con sus aviones o con sus barcos, Estados Unidos también de vez en cuando manda en particular sus barcos a través del estrecho de Taiwán, porque dice que en el medio entre Taiwán y China son territorios internacionales y tiene derecho a pasar, lo que China dice que no es así. Se supone que para China Taiwán es parte de China, entonces el mar entre ellos es parte de China y ningún país tiene derecho a violar ese territorio sin permiso
de China para que pase. Pues entonces, obviamente podría elevarse las tensiones y ese es el temor que siempre haya un acercamiento un poco peligroso, por ejemplo, entre las naves de Estados Unidos y China podría ocasionar un conflicto. Ojalá eso no sea así, pero sí, definitivamente, si gana en particular las elecciones este partido que está en el gobierno, podría elevarse las tensiones hacia un punto que no sabemos qué es lo que podría pasar. Pero en principio, como les digo, eh, eh, China ha dicho, si Taiwán declara independencia, vamos a invadir, pero no creo que hagan el gobierno de Taiwán si gana el partido gobernante y tampoco es lo que quieren la mayoría de los taiwaneses. No quieren que el status quo se mantenga, ¿no? Sí, profesor, justamente nos comentaba una perspectiva quizás más realista, ¿no? De lo que podría pasar. Ahora, en el caso de si es que ganase el Kuomintang, yo tengo entendido que, por ejemplo, ya anteriormente en el gobierno de Ma Ying-jeou hubo una Mm, estrecha relación entre la China continental y Taiwán, ¿no? Es más, se firmaron alrededor de 20 acuerdos comerciales y económicos, ¿no? Entre ambos y se estrechó mucho los lazos, ¿no? Incluso me atrevo a decir que el actual gobierno, ¿no? Critica mucho a Ma Ying-jeou por ese estrechamiento de los lazos económicos, ¿no? Porque de alguna manera incluso eso permitió que Taiwán como tal cayese bajo la influencia económica de China, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el punto de que probablemente también claramente no podemos descartar, ¿no? Que hay una posibilidad de que gane el Kuomintang. ¿Cómo es que serían las relaciones entre Taiwán y la China continental, ¿no? De ganar el Kuomintang. Bueno, sí, justamente el gobierno pues, actual criticó eso al partido Kuomintang cuando estaba en el poder con este presidente que tú has mencionado, Ma Ying-jeou, ¿no? Él dijo justamente que a través de el mayor acercamiento económico, comercial, de inversiones entre Taiwán y China, Taiwán quedaba más dependiente de China, ¿no? Entonces, lo que ha buscado este gobierno es justamente tratar de diversificar la relación económica, ¿no? Todavía para Taiwán, China sigue siendo su mayor socio comercial. Gran parte de la inversión extranjera de Taiwán en China, perdón, de Taiwán en el exterior está en China. Entonces, lo que este gobierno ha buscado es disminuir esa dependencia y diversificar sus relaciones comerciales. Pero sí, definitivamente, si gana el partido Kuomintang, el Partido Nacionalista, es probable que otra vez haya este acercamiento más a China. Ahora, es poco probable, recuerda tú que cuando estuvo el Partido Nacionalista con Ma Ying-wen, hubo una reunión histórica, ¿no? Porque es la primera vez se reunió presidente Ma Ying-wen en Singapur con Xi Jinping, la primera vez desde el término de la guerra civil que se reúnen los presidentes del Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista, que tuvieron una guerra civil terrible, ¿no? Eso para muchos fue algo bueno porque indicaba que las tensiones en el estrecho de Taiwán vayan disminuyendo. No creo que haya esa reunión otra vez, porque en cierta forma, aunque obviamente China no lo admitió, eso calificaba como que Xi Jinping está tratando de igual a Ma Ying-wen como presidente de Taiwán. No creo que eso suceda, pero por lo menos se supone que las tensiones podrían un poco calmarse en el estrecho de Taiwán. Bueno, justamente eso es lo que el Partido Nacionalista dice, ¿no? Elíjanos a nosotros porque las tensiones van a bajar en el estrecho de Taiwán y según ellos el partido gobernante en la actualidad se sigue gobernando, las tensiones van a aumentar y según ellos eso no debería ser así, ¿no? Claro, profesor. Es más, me parece que el año pasado también hubo una visita de altos funcionarios del partido del Kuomintang a China, ¿no? En la cual justamente se reunieron con altos funcionarios e incluso creo que con el presidente, ¿no? Para hablar acerca de temas quizás más vinculados al pasado, ¿no? Principalmente a presentar sus respetos a sus antepasados, pero también creo que brindó un mensaje muy interesante, ¿no? Que probablemente también se reduzcan las tensiones militares que hay entre Taiwán y China, ¿no? Y como usted ya había mencionado, es muy interesante ver también la cuestión de los votantes, ¿no? Que a final de cuentas son los que van a elegir a los candidatos, ¿no? Que buscan principalmente concentrarse quizás en problemas más cotidianos, ¿no? Que quizás un conflicto bélico, ¿no? Me parece eso muy interesante, pero también, por ejemplo, en The Economist mencionaban una
cosita muy interesante, ¿no? Que era que, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Justamente había habido en un periódico chino, ¿no? Una publicación en la cual se leía el titular, solo hay una China y no hay múltiples interpretaciones, ¿no? A lo cual el artículo de The Economist menciona hasta cierto punto que el Kuomintang de alguna manera tiene más poder que los otros dos partidos, ¿no? En cuanto a las relaciones con China, ¿no? Puesto que, por ejemplo, el Kuomintang hizo una llamada a Beijing para increparle, ¿no? Con respecto a esta publicación y posteriormente China, ¿no? La China continental borraría, ¿no? Esta publicación en son de quizás aras de respeto, de buscar quizás incluso un beneficio, ¿no? No sabemos realmente las intenciones de China, pero se podía ver quizás de alguna manera unas relaciones más cordiales, ¿no? Entre ambas partes, teniendo en cuenta que Sí, ambos claro. persiguen un Claro, es objetivo. obvio que el Kuomintang pues tiene buenas relaciones con el Partido Comunista Chino, ¿no? Definitivamente eso es lo que pasaría, ¿no? Si gana el Kuomintang, las relaciones serían un poco más cordiales, pero como comenté, yo no creo que, por ejemplo, haya otra vez una reunión entre Xi Jinping y el presidente taiwanés y gana el Kuomintang, ¿no? ¿Por qué? Porque China pues ya es bastante grande, poderoso, se siente y ya no creo que ese tipo de... Ahora, sí es cierto, viajó el año pasado una delegación del partido Kuomintang, incluso el mismo expresidente Ma Ing-wen viajó, pero no se reunió con Xi Jinping, ¿no? No se reunió con ningún miembro del gabinete que yo sepa, ¿no? Entonces, eso ya nos da una indicación. Lo que pasa es que yo creo que también los chinos saben que, por ejemplo, cuando fue elegida esta presidenta Tsai Ing-wen por primera vez y sobre todo cuando fue elegida por segunda vez, China hizo una fuerte campaña de críticas y eso más bien fue contraproducente, ¿no? ¿Por qué? Porque el partido o en particular, esta presidenta Tsai Ing-wen ganó la segunda vez hace 4 años por una cuestión un poco fortuita, porque en verdad, meses antes de la elección, por su segundo término, en la opinión pública, su votación no era muy alta en las encuestas de opinión pública, ¿verdad? De hecho, parecía probable que pudiera ganar el Partido Nacionalista. ¿Pero por qué ganó? Recuerda tú que ven ya hace 4 años pues empezaron demostraciones terribles en Hong Kong contra China y hubo una represión pues del gobierno chino hacia los manifestantes, ¿no? Entonces justamente aprovechó esa coyuntura Tsai Ing-wen para decir, miren, qué es lo que está pasando en Hong Kong. Según ella, ¿no? Decía, China quiere que Taiwán vuelva a China, quiere que, como en Hong Kong, haya un país, dos sistemas, pero miren lo que está pasando en Taiwán, en Hong Kong, perdón, cómo China, según ella, ha reprimido todas las libertades democráticas y eso, dijo ella, eso podría pasar con Taiwán y por eso se supone que la gente lo eligió, ¿no? Entonces yo creo que China, obviamente de ganar el Partido Nacionalista tendría mejores relaciones con China, pero yo no creo que se produzca un encuentro presidencial entre el presidente Xi Jinping, el nuevo presidente del Kuomintang de ganar el poder, porque yo creo que China ya se siente lo suficientemente fuerte y si quiere realmente podría incluso hasta tomar militarmente Taiwán. Pero no lo va a hacer, obviamente, no, no lo va a hacer, ¿no? Pero salvo que declare independencia, como te digo que eso es impensable, porque tampoco el mismo partido en el poder actualmente que se opone a China, ni la gente en China quiere eso, ¿no? Perdón, en Taiwán. La gente en Taiwán y el partido gobernante en Taiwán quiere eso, ¿no? Muchas gracias, profesor. Y bueno, finalmente con respecto a esta primera parte como tal, eh, y a modo de conclusión, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva con respecto a los posibles resultados de las Mm. elecciones en Taiwán del próximo año, profesor? Bueno, parece probable, ¿no? De que ya que hay tres candidatos, el voto de la oposición al partido gobernante, el Partido Democrático Progresista, se va a dividir y es probable que pueda ganar el partido gobernante, ¿no? Pero la cuestión es ver quizás si la gente pues está harta, ¿no? De esta pelea entre el Kuomintang y el partido gobernante, de si uno se le acusa pro China, otro contra China, y quizás como espera el partido o de tercero en las encuestas, este partido del pueblo, este partido nuevo,
de que la gente se preocupe por el tema del empleo, por el tema de la inflación, el tema que más preocupa en principio a la mayoría de la gente, y pudiera dar una sorpresa. Pero si las cosas siguen conforme las encuestas de opinión nos han mostrado, es probable que el partido gobernante gane las elecciones, ¿no? Muy bien, profesor. Bueno, creo que hemos concluido con esta primera sección. Y bueno, antes de concluir también quería mencionar un punto muy interesante e importante, ¿no? De la política taiwanesa, ¿no? Que es justamente que dentro de Taiwán las elecciones son directas, ¿no? Es decir, el partido que gana en primera vuelta es el que gana y toma el poder, ¿no? Y bien, ahora vamos a pasar En la a... segunda vuelta. Exacto, Maestro. profesor. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente ronda, ¿no? Donde vamos a hablar de Henry Kissinger, ¿no? Hablar de Henry Kissinger me parece que es hablar acerca de un personaje que ha contribuido ampliamente a la historia, si bien ha sido criticado, también tiene muchos puntos positivos, ¿no? Dentro de su vida, ¿no? Como sabemos que Henry Kissinger murió hace tan solo algunos días, ¿no? El 29 de noviembre, ¿no? Y pues es una figura muy importante y destacada no solamente dentro de el mundo de las relaciones internacionales, la geopolítica y la política exterior, ¿no? Sino también es un personaje que ha contribuido ampliamente con las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿no? En ese punto voy a primero presentar una breve biografía de Henry Kissinger, ¿no? Henry Kissinger nació un 27 de mayo de 1923 en Alemania, ¿no? Y bueno, se destacó principalmente por ser un diplomático y político estadounidense. Henry Kissinger, como habíamos mencionado, tiene orígenes alemanes, vivió en carne propia lo que viene a ser el régimen nazi, del cual escapó y emigró a los Estados Unidos en 1938, ¿no? Henry Kissinger, aparte de eso, fue un académico y obtuvo un doctorado en relaciones internacionales, lo cual lo acercaría mucho más estrechamente a cargos políticos elevados, ¿no? Es decir, fue no solamente asesor de seguridad nacional, ¿no? En el gobierno de Nixon, sino también fue secretario de Estado, ¿no? Su papel ha sido sumamente importante en cuanto a bueno, a la apertura de las relaciones entre Estados Unidos y China en la década de los 70. Además, también desempeñó un papel de suma importancia con respecto a las negociaciones de paz eh, con Vietnam, ¿no? El cual serviría, ¿no? Para posteriormente ganar el Premio Nobel de la Paz también en la década de los 70, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar ya directamente a las preguntas, profesor. Nuestra primera pregunta con respecto a esta segunda etapa, ¿no? Del podcast es, ¿cuál es su opinión sobre Henry Kissinger? No, definitivamente ha sido un personaje muy importante en la política internacional. Para algunos es la persona que definió gran parte de la orientación de la política exterior de Estados Unidos de los años 70, incluso hasta 2 o 3 décadas siguientes, ¿no? En particular en las administraciones republicanas, ¿no? Y es un autor prolífico, ¿no? Justamente creo que en mi espalda tengo un libro, bueno, uno de los varios libros que ha escrito sobre política internacional de Henry Kissinger en el orden mundial, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, quizás uno de los mayores logros que se dice logró fue el acercamiento con China de Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo se divide en dos bloques, el bloque occidental y el bloque oriental comunista, con Estados Unidos por un lado, y sus aliados en Europa Occidental, y por otro lado la Unión Soviética, perdón, y la China, ¿no? Pero justamente en los años 60, pues se da este cisma, ¿no? Entre el bloque socialista, la Unión Soviética, China se dividen, se enfrentan entre ellos, hay una oposición entre ellos, y justamente quizás el mérito de Kissinger fue ver esa oposición entre estos grandes gigantes comunistas y ver una oportunidad, ¿no? Porque como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Se supone que Estados Unidos tenía como su enemigo la Unión Soviética, China también, y obviamente China y Estados Unidos dijeron, bueno, ¿por qué no nos amistamos si nuestro enemigo es común la Unión Soviética, ¿no? Aunque claro, según algunos en verdad, el que dio la orden o
dio la idea de acercarse a China fue Nixon, y en todo caso Henry Kissinger fue la persona que llevó a cabo esta política, pero independientemente de eso, él fue el que fue a China, él fue el que tuvo conversaciones secretas con Zhou Enlai, con Mao Zedong, y que permitió pues que a partir de la década del 70 Estados Unidos se acerque a China, ¿no? Y eso representó un cambio muy importante pues en la política internacional, ¿no? No solo eso, el tema también, él es asociado al tema, por ejemplo, a través de la solución final que se dio después al conflicto en Vietnam, ¿no? Y muchas otras cosas. Mencionaste, por ejemplo, el caso también del tema del Medio Oriente, ¿no? Definitivamente fue un político que tuvo gran connotancia en todos los sucesos internacionales que hubo, por lo menos en los años 70, 80, incluso en comienzo de los años 90. Ahora, para algunos es un poco controversial porque en particular después que dejó el poder, él sabemos que tuvo una consultora internacional, ¿no? Y para algunos llegó a ser en los últimos años una persona que tenía opiniones un poco pro-chinas, ¿no? Respecto a China, ¿por qué? Porque tenía negocios particulares, tenía una consultora particular, ¿no? Y obviamente para algunos críticos de Kissinger dicen que justamente Estados Unidos ha tenido una actitud muy permisiva frente a China y que permitió, según ellos, que China surgiera porque la política exterior fue influenciada por hombres como Kissinger que prácticamente le permitieron que China, según ellos, se aproveche de Estados Unidos. Pero bueno, eso es una crítica que se le hace, pero independientemente de eso, definitivamente, él incluso, ¿no? Hasta los últimos años, yo recuerdo que leí una entrevista que le hizo Economist en mayo, justamente cuando cumple los 100 años, y es increíble, era una persona súper lúcida, la verdad, es increíble, ¿no? Cómo una persona puede llegar a esa edad con esa lucidez. Entonces, no, definitivamente, ya sea que se le critique o se le aplaude, es una persona que ha tenido no solo dentro de su término como consejero de Estado, de presidente, secretario de Estado, sino incluso después de jubilado, hasta muchos años después, una gran influencia en la política internacional, y fue el que acercó justamente Estados Unidos a China y que permitió, como se dice, que China, ¿no? Esa gran potencia, es increíble que ese país con un 20% de la población haya estado excluido hasta el año 72, 73 de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Y gracias a él, justamente, China se incorpora también al Concierto Internacional de Naciones, ¿no? Sí, profesor. Es más, quería, a modo de anécdota, ¿no? Agregar que, por ejemplo, cuando se da este acercamiento entre China, ¿no? Y Estados Unidos, ¿no? Henry Kissinger viaja en secreto, como usted había mencionado, ¿no? Pero antes hace una parada en Pakistán, ¿no? Porque dentro de la política estadounidense se veía como que con malos ojos entablar relaciones en esas épocas con China, ¿no? Un país comunista, ¿no? Entonces, la anécdota va principalmente con respecto a que Henry Kissinger, ¿no? Tenía proyectado ir a Medio Oriente, eh, pero por situaciones eh, vinculadas a este tema del secretismo, ¿no? Se antepone la cuestión de que Henry Kissinger, entre comillas, no está con un dolor de estómago y por ese motivo tiene que aterrizar en Pakistán, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la realidad realmente le había dado justamente este dolor de estómago y algunos incluso querían que aterrice antes, ¿no? Es decir, no en Pakistán, sino en alguno de los países del sudeste asiático, ¿no? Entonces, a lo que Henry Kissinger, sí o sí, a pesar del dolor, tiene que aterrizar en Pakistán para posteriormente hacer su viaje a China, ¿no? Y es un punto muy interesante, ¿no? Esta pequeña anécdota también para destacar este compromiso, ¿no? Que de alguna manera también tenía Henry Kissinger, ¿no? Por entablar las relaciones con China, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar ya, profesor, con nuestra segunda pregunta, ¿no? Y es cómo influyó la diplomacia de Henry Kissinger en la apertura de las relaciones entre Estados Unidos y China en la década de los 70. Sí, sí, como decíamos, el mundo pues estaba dividido en los años 70, no solo entre Occidente y el Oriente, el Occidente capitalista liderado por Estados Unidos y el Oriente, el bloque comunista liderado por Rusia o la Unión Soviética, perdón, en ese tiempo y China, sino que dentro del bloque comunista había estas divisiones, ¿no? Y comentamos que eh, Kissinger fue hábil pues en explotar, o el gobierno norteamericano, Nixon fue hábil en explotar esta división. Entonces,
ambos estaban enfrentados con la Unión Soviética, China y Estados Unidos, entonces decidieron unir fuerzas, ¿no? Y esto obviamente presentó un cambio radical. Primero, se dice que justamente este acercamiento de China con Estados Unidos permitió que el ala radical de China, recuerda tú que cuando visitó Kissinger el año 71 a China, China estaba en un proceso terrible de cambios políticos, económicos, la gran revolución cultural, lo que puso patas arriba a toda China, ¿no? Entonces, prácticamente ese acercamiento de China con Estados Unidos, un poco que el ala más radical izquierdista de China pierde influencia y eso a la muerte de Mao el 76 permite justamente que China se incorpore a la economía mundial. Es justamente en el año 78 que inicia China sus reformas económicas y permite pues que China crezca y asuma el rol que está ahora como segunda economía más grande del mundo. Entonces, el establecimiento de relaciones diplomáticas de China con Estados Unidos permitió que este coloso asiático pueda surgir a la vida mundial y eso ha representado, como todos sabemos, un cambio radical, no solo para China misma, sino para el mundo en particular. Pero no solo eso, justamente el hecho de que se haya permitido el acercamiento entre China y Estados Unidos también cambió muchas cosas. Recuerda tú la guerra de Vietnam, ¿no? Donde también Kissinger tuvo una participación muy importante. De hecho, hay algunas críticas que dicen que, de cierta forma, se prolongó por la actitud un poco belicista de Estados Unidos o de Kissinger la guerra en Vietnam, pero en todo caso, en los años 80, pues ya con China prácticamente en buenos términos, con Estados Unidos, se dice que China también ejerció influencia para que, en cierta forma, la guerra en Vietnam también llegue también a un término. Entonces, yo creo que el gran aporte de Kissinger no solo fue la apertura de China al mundo, la incorporación de China al mercado capitalista, sino, en cierta forma, para arreglar las varias diferencias que habían en el Asia Oriental respecto a Estados Unidos, ¿no? La guerra en Vietnam llega a su término en el año 86, bueno, y después tenemos el derrumbe de la Unión Soviética en el año 90-91 y ya prácticamente todos estos países excomunistas se incorporan al concierto internacional. Entonces yo creo que eso en gran parte es un aporte de Kissinger, independientemente de las críticas que él ha tenido, ¿no? La incorporación del bloque comunista o de gran parte del bloque comunista a la economía mundial, a la globalización tal como la conocemos después, ¿no? Muy bien, profesor. Una interesante, bueno, muy buen aporte, la verdad. Eh, Nuestra siguiente pregunta va quizás más enfocada en personajes, ¿no? Y es, ¿cuáles fueron los principales logros y desafíos en la relación entre Kissinger y los líderes chinos, ¿no? Como por ejemplo Mao Zedong y Zhou Enlai, ¿no? Que justamente usted los mencionaba, ¿no? Dentro de su diálogo. Sí, es interesante, China, desde 1949 el Partido Comunista está en el poder y sabemos que hasta la muerte de Mao muchos líderes cambiaron en China, ¿no? Algunos fueron defenestrados, hubo conflictos ideológicos, quizás el más conocido es este famoso Lin Biao, general Lin Biao, que llegó a ser nombrado prácticamente como sucesor de Mao en los años, a comienzos de los años 70, pero murió misteriosamente un accidente. Dicen que huyó, su avión se cayó mientras huía a la Unión Soviética porque había traicionado a Mao. Comento esto porque el vicepresidente de Mao, también Liu Shaoqi, también prácticamente falleció, para algunos fue asesinado durante la Revolución Cultural. Menciono esto porque el único líder que prácticamente estuvo casi siempre al lado de Mao y casi no surgió nunca, no sufrió nunca una purga política, porque el mismo Deng Xiaoping, el mismo líder que después sucedió a Mao y que es el artífice de las reformas económicas, lo defenestraron dos veces, estuvo prácticamente en prisión domiciliaria. El único que no sufrió nunca nadie, estuvo siempre al lado de Mao fue Xu Enlai, ¿no?
Y él era la cara, pues, para el exterior. Él era el canciller desde prácticamente la fundación de la República Popular China. Entonces, el papel de Zhou Enlai es fundamental, ¿no? China pasó por muchas turbulencias, muchos movimientos, pero Zhou Enlai siempre era la cara amable, la cara diplomática del país. Entonces, la relación de Zhou Enlai con Kissinger es fundamental, ¿no? Se pasaron muchas horas conversando, tratando de ver, por ejemplo, uno de los ejes fundamentales de la relación entre China y Estados Unidos fue cómo resolver el asunto de Taiwán, porque recuerda tú que antes de que se establezcan relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, se supone que China reconocía a Taiwán como representante del pueblo chino, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que Taiwán deje de ser el representante oficial del pueblo chino sin que pierda el apoyo de Estados Unidos? Porque hasta ahora Estados Unidos apoya a Taiwán. Entonces, esto se dice que costó muchas horas de conversación, de debate, y se encuentra pues una fórmula, ¿no? Donde se dice que China y Estados Unidos reconocen que hay un solo pueblo chino, que Taiwán y China es parte de una sola nación, pero no se dice exactamente de qué nación, cuál es el representante, o sea, quién, quién es el que gobierna a ese pueblo chino, Taiwán o China, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ha sido una relación muy especial. Ahora, respecto a Mao Zedong, sabemos pues que Mao en los últimos años prácticamente hablaba con dificultad, su hija era prácticamente la que era la intérprete, la que traducía todo, pero definitivamente Kissinger reconoce, ¿no? Mao era una persona con una memoria muy grande, era no solo un gobernante, sino también había leído mucho, era una persona muy leído, no olvidemos que él trabajó en la biblioteca de la Universidad de Pekín, entonces tuvo acceso desde muy joven a muchos libros, entonces era un hombre pues que conocía mucho, hablaba, contaba anécdotas, contaba la historia de China y a través de eso se guiaba su accionar. Entonces yo creo que Kissinger se ganó la confianza de Zhou Enlai, se ganó la confianza de Mao, ¿no? Y eso justamente lo que le permitió justamente establecer esta relación que fue realmente bastante única, ¿no? Imagínense un país extremadamente enemigo, archienemigo de Estados Unidos, cómo logra hacerse amigo porque encuentra justamente con Estados Unidos que ellos tienen un enemigo común, ¿no? Que es la Unión Soviética, y a partir de eso se construye una relación que permitió después la apertura de China al mundo y el desarrollo de este país tal como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Muy interesante lo que nos cuenta, profesor, con respecto a Zhou Enlai, ¿no? Y bueno, el papel fundamental, ¿no? Que tuvo en cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿no? Y justamente y en relación a esta pregunta, ¿cómo es que, por ejemplo, han evolucionado las relaciones entre Estados Unidos y China desde los esfuerzos diplomáticos de Kissinger en la década de los 70? No, en la década de 70, pues lo primero fue la visita secreta al comienzo o de Kissinger a China, ¿no? Poco a poco se fue ganando la confianza de Zhou Enlai, después tuvo acceso a Mao, como decíamos, fue muy difícil alcanzar un lenguaje común, ¿no? Para que Estados Unidos rompa relaciones diplomáticas con Taiwán, al que había apoyado desde un comienzo, y establezca, vemos hasta ahora, Taiwán sigue teniendo el apoyo de Estados Unidos, si no lo tuviera hace rato, hubiera sido invadido por China. Entonces yo creo que esta situación, esta relación, estos años de conversaciones que tuvieron Mao y Kissinger, Mao y Zhou Enlai, permitieron pues que durante los años 70 se incorpore China poco a poco al concierto internacional. Primero siendo reconocido como legítimo representante del pueblo chino en las Naciones Unidas en el año 71 y después estableciendo relaciones diplomáticas con el mismo Estados Unidos y después cuando China se abre finalmente al mundo a fin del año 78, Estados Unidos pues como le había prometido como le había prometido Kissinger, como le había prometido Nixon a Mao, ayudó a China en su modernización, ¿no? A través del acceso a tecnología de Estados Unidos
a través del acceso a inversiones, a través de la recepción de miles de estudiantes chinos en Estados Unidos. Entonces yo creo que lo que pasó en esa década sentó las bases para la relación más o menos amical que ha tenido China con Estados Unidos, por lo menos hasta antes de Trump. Ahora estamos en una época distinta, época de disputa comercial, tecnológica, económica y todo lo demás, pero independientemente de estos últimos 5 años, en realidad el aporte de Kissinger y Nixon a la incorporación de China al concierto internacional y sobre todo, ¿no?, a este gran acercamiento económico que ha tenido con China, se sentó justamente en esa década, las bases de eso se sentó justamente en esa década de los años 70, ¿no? Muy bien, profesor. Hay un punto que me gustaría profundizar y es justamente el tema del respeto, ¿no? Que se le tiene a Kissinger, ¿no? Tanto en China como en Occidente, ¿no? A tal punto de que, por ejemplo, Kissinger es uno de los personajes que ha conocido casi a todos los presidentes de China, ¿no? A lo largo de su historia, ¿no? Desde Mao hasta allí. Incluso, por ejemplo, hace poco Kissinger realizó una visita a China, ¿no? En la cual se reunió, si no me equivoco, con el presidente Xi Xi Jinping, Jinping. ¿no? Entonces vemos la importancia de Kissinger, ¿no? Y el respeto que se le tiene, ¿no? ¿A qué se debe eso y el por qué tanto respeto dentro de China, ¿no? Hacia la figura de Kissinger. Sí, definitivamente Kissinger pues ha tenido acceso a todos los líderes chinos hasta, como tú mencionas, hasta recientemente, ¿no? Porque en junio estuvo en Beijing y justamente sí, conversó con el presidente Xi Jinping, ¿no? Bueno, primero porque China en cierta forma está agradecido con Kissinger porque fue gracias a él que hubo el acercamiento con China, permitió que China sea aceptado en el concierto internacional, primero. Segundo, porque Kissinger ha tenido pues una gran influencia en la visión de cómo Estados Unidos ve a China, aunque en verdad, para ser sinceros, prácticamente se dice que quizás hasta antes de Trump, Kissinger tenía una gran influencia, porque recuerda tú que con Trump ya empieza un giro en la política internacional de Estados Unidos, ¿no? Hasta antes de Trump prácticamente todos los gobiernos, no solo los republicanos a que pertenece Kissinger, sino incluso los demócratas tenían una visión bastante optimista de China, ¿no? Pero ya incluso Trump es republicano como fue Nixon, como lo fue Kissinger, pero ya prácticamente adopta una actitud confrontacional frente a China. Entonces se dice que en particular ya Kissinger había empezado a perder influencia en la política exterior de Estados Unidos frente a China desde Trump, pero de todas maneras, ¿no? Se supone que tenía apoyo, tenía llegada a muchos congresistas de Estados Unidos, a gran parte del establishment político de Estados Unidos, por eso el gran respeto que se le tenía en China, porque se supone que era una persona que tenía mucho llegada, como digo, a los líderes de Estados Unidos, y por el lado de Estados Unidos también mucha gente acudía a Kissinger porque obviamente era el único político norteamericano que tenía esa llegada pues a las más altas autoridades de China. Entonces ese papel de Kissinger como puente justamente entre China y Estados Unidos fue reconocido tanto en Estados Unidos como en China, como por supuesto en muchos países del mundo. Y bueno, como comentamos también, obviamente Kissinger tenía un interés muy especial porque tenía una consultora política que brindaba asesoría a todas las personas, empresas que querían invertir en China. Por eso también él estaba muy interesado en seguir manteniendo esa relación, ¿no? Muchas gracias, profesor, por sus comentarios, ¿no? Han sido de gran importancia y de gran relevancia también para este podcast, ¿no? Y bueno, ya que hemos hablado bastante acerca de Kissinger, hemos hablado un tanto de el impacto que tuvo dentro del establecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y China, ahora vamos a pasar quizás a algo mucho más actual, mucho más del momento, ¿no? Y pues nos vamos a trasladar a Corea del Norte, ¿no? Donde hace muy poco el líder coreano Kim Jong-un lanzó su primer satélite espía, ¿no? Y asimismo también pudimos ver por segunda o tercera vez la aparición de su hija, ¿no? Que es un hecho sin precedentes dentro de lo que viene a ser el régimen norcoreano, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces las mujeres no son tomadas tan en cuenta dentro de la sociedad norcoreana, ¿no? Donde hay una preponderancia de la figura del hombre con respecto a la mujer, ¿no? Entonces, en relación a
este punto, ¿no? Y este acontecimiento que se ha estado dando, quisiéramos saber, profesor, cuáles, en primer lugar, cuáles son las implicaciones del lanzamiento del satélite espía de Corea del Norte en sus relaciones quizás con Corea del Sur, Estados Unidos y también Japón, ¿no? Que son los principales rivales, ¿no? De Corea del Norte. Sí, bueno, de hecho yo creo que tiene gran significado, ¿no? De varias formas. Primero porque indica pues un avance en el desarrollo tecnológico de Corea del Norte en el lanzamiento de satélites. Recordemos que en marzo de este año, en agosto de este año también Corea del Norte lanzó dos satélites, pero fracasaron, ¿no? Cayeron en el mar por un problema, parece que en el diseño, ¿no? Y justamente se dice que en septiembre estuvo Kim Jong-un visitando Rusia, Vladivostok, en octubre fue en realidad, y justamente recibió ayuda de la Unión Soviética, que es muy bueno lanzando satélites y todo lo demás, a cambio de que Corea del Norte envíe, se dice, ¿no? 1 millón de obuses de artillería a Rusia para su guerra en Ucrania. Entonces, sí, definitivamente es un gran avance. Se dice, es obvio que ha tenido apoyo de la Unión Soviética, si no, no hubiera sido capaz de lanzar. Primero y segundo, el satélite ya está funcionando. Se dice, de acuerdo a Corea del Norte, que ya está tomando fotos de las bases militares, no solo en Corea, sino en Guam, donde está la gran base militar de Estados Unidos en el Pacífico, o las bases militares que Estados Unidos tiene en Yokohama, por ejemplo, en Okinawa, en Japón. Entonces, ese es el otro significado, ¿no? Se supone que si hay una guerra, en teoría los satélites de Corea del Norte serían capaces de detectar si salen, por ejemplo, los cohetes balísticos intercontinentales de las bases militares de Estados Unidos que tiene ya sea en Corea, ya sea en Guam o ya sea en Japón, ¿no? Aunque algunos dudan en realidad de que eso sea así, ¿no? Apareció noticias donde se ve a Kim, se supone observando, ¿no? Las fotos que ha tomado, no solo incluso de las bases militares de Estados Unidos en Guam, en Corea, en Japón, sino incluso dice que ha tomado fotos del Pentágono y todo lo demás. Muchos dudan de que eso sea cierto, ¿no? Porque obviamente satélites que toman fotos de ese detalle tendrían que tener pues una alta resolución y se duda de que eso sea así, ¿no? Pero independientemente de que haya sido capaz o no de tomar fotos tan detalladas, el hecho de que tenga un satélite en el espacio, obviamente es algo muy interesante desde el punto de desarrollo tecnológico de Corea del Norte y que tiene grandes implicancias, pues en teoría ya Corea del Norte puede vigilar qué es lo que están haciendo Estados Unidos en sus bases militares alrededor del mundo, pero en particular las que tiene en el Asia-Pacífico, ¿no? Y obviamente esto para Japón, para Corea, no Estados Unidos, es un peligro más de Corea del Norte. No solo es capaz de lanzar misiles balísticos intercontinentales, sino incluso es capaz de vigilar si algún misil balístico sale de esas bases militares hacia Corea del Norte, ¿no? Es más, me parece, profesor, también que hace algunos días, ¿no? Y con la ayuda de SpaceX, justamente Corea del Sur también lanzó su propio satélite espía, ¿no? Lo cual quizás tensa un tanto más las relaciones entre ambas Coreas, ¿no? Ahora, justo usted también mencionaba un punto sumamente importante, ¿no? Que era la implicancia de Rusia, ¿no? Como quizás impulsor y, claro, impulsor de este logro de Corea del Norte, ¿no? Con respecto al lanzamiento de su satélite, ¿no? Puesto que con anterioridad había fracasado los lanzamientos y no habían logrado concretar la misión, ¿no? Ahora, con respecto a este punto, ¿qué implicancias tiene Rusia con respecto al éxito de este satélite espía, ¿no? Y cuáles podrían ser quizás las consecuencias para Pyongyang, ¿no? Que como se sabe es una nación que ya tienen sanciones de la ONU, ¿no? Y qué otras sanciones se le podrían añadir, ¿no? A Pyongyang. Bueno, primero, y para terminar un poco de contestar a tu anterior pregunta, porque se me pasó, una consecuencia de este lanzamiento es obviamente, y tú y yo lo has comentado, se va a incrementar pues la carrera militar, ¿no? Corea del Sur, tú ya lo has dicho, está lanzando un satélite, lo mismo va a hacer Japón, ya que Corea del Norte tiene bomba atómica, tiene varias se supone, ya incluso se está hablando en Corea del Sur, algo que sería impensable hace varios años, se está hablando de la pertinencia
de que Corea del Sur también tenga su propia bomba atómica, porque como sabemos hasta ahora en realidad Corea del Sur depende, ¿no?, del paraguas militar de Estados Unidos, ¿no? Pero ya Corea del Norte dice, nosotros no podemos depender toda la vida de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa si Estados Unidos hay una guerra y no quiere meterse? Nosotros tenemos que por nuestros propios medios ser capaz de defenderse. Entonces, este lanzamiento de ese satélite definitivamente va a acelerar la carrera armamentista que ya existe en Asia. Y Japón y Corea del Sur tienen la capacidad tecnológica y económica para hacer bombas atómicas, satélites y todo lo demás, ¿no? Ahora, respecto al papel de Rusia, ¿no? Bueno, esta ayuda que definitivamente ha brindado la Unión Soviética, o Rusia en este caso, a Rusia, a Corea del Norte, es una muestra más, pues, del creciente acercamiento de Rusia con China y con Corea del Norte. Sabemos que Rusia en particular, a través de la invasión que hizo Ucrania, se vio pues sujeta a sanciones económicas de todo tipo, ¿no?, de Occidente, de Estados Unidos, de Europa Occidental, de Corea del Sur y de Japón también. Entonces, Rusia dice, bueno, si me sancionan por mi invasión que he hecho de Ucrania, yo también voy a fortalecer mi presencia en el Asia Oriental, voy a fortalecer mi alianza con Corea del Norte y con China. Entonces ya tenemos un panorama bastante claro en el Asia Pacífico, en el Asia Oriental, ¿no? Tenemos un bloque China, Corea del Norte y Rusia, y por otro lado también se está fortaleciendo el bloque de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, ¿no? En particular, quizás lo más novedoso es el acercamiento que ha habido en este último año con el nuevo presidente coreano, que es proclive a trabajar con Japón, cosa que no era el caso con el anterior presidente, este anterior presidente, este presidente Yoon. A pesar de diferencias históricas que sabemos que hay entre Corea del Sur y Japón, están trabajando juntos porque reconocen que hay un enemigo común, que es Corea del Norte. En cambio, el presidente coreano del sur, Moon Jae-in, era más pro-norcoreano en realidad. Entonces, esa es la situación. Se está definiendo dos bloques en el Asia Oriental. Por un lado, China, Corea del Norte y Rusia, y por otro lado, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Y la carrera militar está ahí, ¿no? Y Rusia pues necesita, ¿no? Rusia necesita, ahora, todo el apoyo posible en su guerra en Ucrania. Ahora, es cierto, Corea del Norte está sujeto desde hace varios años a sanciones económicas. Yo creo que ya no se le puede poner más sanciones económicas de las que hay, ¿no? Ahora, mucha gente se pregunta, ¿no? Y algunos dicen, tiene sanciones económicas, pero igualito el país se sigue armando. Bueno, se sigue armando por una sencilla razón, porque a pesar de que todo el mundo le impone sanciones económicas, China no le impone, pues. Sabemos que el 98% de todo lo que consigue Corea del Norte, consigue muchas cosas, consigue petróleo, consigue alimentos, consigue autos de lujo, consigue salmón, consigue whiskies caros que le gusta a Kim Jong-un, lo consigue a través de China. Entonces, mientras China no sea partícipe de las sanciones, de nada valen las sanciones que le ponga Japón, que le ponga Estados Unidos, que le ponga Corea del Sur a Corea del Norte. Entonces, Corea del Norte en realidad vive por China. Si mañana China decide imponer sanciones económicas a Corea del Norte, estate seguro que en meses Corea se derrumba. No tiene alimentos, no tiene petróleo, no tiene internet, no tiene absolutamente nada, ¿no? De hecho, Corea del Norte estuvo cerrado al mundo el año 2020, 2021, 2022 por la pandemia, o casi gran parte del 2023, recién lo ha abierto hace algunos meses y ya hay camiones que van de China a Corea del Norte llevando carga y hay barcos que salen de China, perdón, a Corea del Norte llevando armas. Entonces eso es lo que permite pues que Corea del Norte sobreviva. Entonces mientras China y Rusia también, que le ayuda un poco, pero a través de petróleo principalmente, pero mientras China no se una a las sanciones económicas, es obvio que Corea del Norte va a seguir no solo sobreviviendo, sino va a seguir armándose y todo lo demás. Aparte, por supuesto, que como sabemos, los coreanos del norte son hábiles obteniendo divisas a través de el hackeo de las criptomonedas, a través de las estafas que realizan en todo el mundo, a través de la venta de drogas, armamentos, que son muy hábiles ellos. Claro, profesor. Es más, incluso es histórica la relación que hay entre Corea del Norte, China, entre Corea del Norte y también Rusia, ¿no? Llevándolo más a lo histórico, la ex Unión Soviética, ¿no? Me Hay que parece recordar. que justamente Corea del Norte también
en este conflicto, ¿no? Que anteriormente usted mencionaba, ¿no? Que había entre la Unión Soviética y la China comunista, ¿no? Corea del Norte siempre andaba de un lado a otro, ¿no? Quizás queriendo sacar ventaja de ambas partes, ¿no? Pero en la actualidad todo este escenario ha cambiado y vemos cómo es que la guerra en Ucrania ha redefinido todo lo que vienen a ser las relaciones internacionales, ¿no? Y lo que hace unos años al parecer era poco probable, hoy en día se está dando, ¿no? Este acercamiento entre Corea del Norte y Rusia no es una cosa del azar, ¿no? Sino es justamente producto de la guerra en Ucrania, ¿no? Es más, me parece también que en este punto las relaciones entre Corea del Norte y Rusia, ¿no? Se van a estrechar mucho más debido justamente a todas estas sanciones también que está recibiendo Rusia, ¿no? Por parte de Occidente y a la falta de quizás de armas, ¿no? Que como tal no es conveniente quizás para Rusia, ¿no? Quizás que le falten este tipo de armas para poder continuar con la guerra, ¿no? Teniendo en cuenta también que ya el próximo año se llevan a cabo las elecciones dentro de Rusia, ¿no? También es un punto muy importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, es muy probable que las relaciones entre Corea del Norte y Rusia se sigan fortaleciendo, ¿no? Ahora, profesor, vamos a pasar quizás a las preguntas más vinculadas a, a la hija de Kim Jong-un, ¿no? Pero también me gustaría destacar quizás este papel, ¿no? Que ha jugado la hermana del líder, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Me parece que la hermana de Kim Jong-un, al igual que la hija, son dos de las mujeres que han salido dentro de la televisión norcoreana, ¿no? Y que juegan un papel fundamental, ¿no? En el caso de la hermana, me parece que es la mano derecha de Kim Jong-un, tanto en cuanto a la representación en el exterior, ¿no? Por ejemplo, en los juegos que se realizaron por parte de ambas Coreas, ¿no? En el 2018, si no me equivoco, en la cual la hermana de Kim Jong-un viajó al sur, ¿no? Y bueno, ahora con respecto a la hija, también me parece que las alarmas dentro de la comunidad internacional también como que han surgido, ¿no? En relación a si ella es la heredera de Kim, ¿no? Que en muchos casos incluso se decía, ¿no? Que durante el 2022, 2023 Kim Jong-un había fallecido, ¿no? Debido a justamente a que no aparecía en los medios norcoreanos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, profesor, ¿cuál cree usted que es el papel o cree usted que vayan a tener estas dos mujeres un papel fundamental dentro de lo que viene a ser la política norcoreana, ¿no? O incluso que alguna de ellas llegue a heredar quizás esta línea de sucesión, esta dinastía que se da dentro de Corea del Norte? Sí, bueno, dos cosas. Primero, ¿no? Hay que tener en cuenta el carácter, pues, dinástico, como tú lo mencionaste, del régimen político en Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte era con Corea del Sur un solo país hasta 1945, pero bueno, había sido colonizado por Japón, ¿no? Justamente en 1905, en 1910, la península coreana, Corea del Norte y Corea del Sur, fue incorporado al imperio japonés. El 45 Japón perdió la guerra, se retiró de la península, pero la parte norte quedó pues en manos de un régimen prosoviético y la parte sur quedó en manos de un régimen pro-norteamericano, ¿no? El régimen de Corea del Norte prosoviético quedó en manos justamente de el abuelo que sería de este Kim Jong, ¿no? Entonces Kim Il-sung, el creador de Corea del Norte, empezó esta dinastía, él murió, sucedió a su hijo Kim Jong-il y ahora está su hijo Kim Jong-un. Entonces es una dinastía para comenzar. Segundo, es cierto, Corea del Norte, así como Corea del Sur y así como Japón, y en cierta forma también China, son sociedades pues confucianas, ¿no? Donde prácticamente el papel de la mujer ha estado bastante relegado y donde son prácticamente sociedades patriarcales, ¿no? Uno ve China, a pesar de que China, comparado con Corea del Norte, Corea del Sur y Japón, la mujer tiene más participación en la vida económica, política del país, pero por ejemplo, es increíble que China por ejemplo, no solo en el comité permanente del Politburo, estas 7 personas que gobiernan el país, sino en el Politburo de 24 personas no haya una mujer, había en el anterior. Entonces, en verdad es una sociedad bastante
patriarcal también China, pero más Corea, más las Coreas, más que Japón incluso, ¿no? Entonces, el hecho de que la hermana de Kim Jong-un tenga ese rol tan fundamental realmente es interesante. Tú ya lo mencionaste, el rol que tuvo en la diplomacia de Corea del Norte. No olvidemos también de que en las reuniones con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, el anterior, y en las reuniones con el presidente Kissinger, perdón, el presidente Trump que tuvo Kim Jong-un, el que llevaba los documentos, el que primero salía, era justamente la hermana, ¿no? El que revisaba los documentos a firmar, ha tenido un rol fundamental, ¿no? Entonces, se habla pues de que si algo, por ejemplo, le sucede ahorita a Kim Jong-un, el reemplazo sería la hermana, ¿no? Pero más que la hermana, como tú mencionas, la que suscita la atención en los últimos meses es la presencia de la hija de Kim Jong-un. Entonces, bueno, es obvio que si algo le pasa a Kim Jong-un, Kim, ¿verdad? Ahora, asumiría la hermana y se especula que podría ser la hija, ¿no? Por eso quizás ese perfil alto que está teniendo, ¿no? Aparece en la inspección de lanzamiento de misiles, por ejemplo. O sea, es una cosa un poco interesante, ¿no? En otros países, los presidentes también a veces se muestran con sus hijos, pero mostrarse con sus hijos, por ejemplo, en un desfile militar cuando lanza una bomba atómica, eso es impensable en cualquier país del mundo, ¿no? Pero justamente Corea del Norte, pues es un régimen ante todo militarista, ¿no? Y el mismo Kim Jong-un lo dice, ¿no? La misma dinastía Kim dice, nuestro país es fuerte porque tenemos bomba atómica. Estados Unidos tranquilo reunirse por nosotros porque tenemos bomba atómica. Entonces, para ellos tener bomba atómica es símbolo de poder y de prestigio, y por eso justamente presenta a la hija justamente en estos eventos donde hay algún lanzamiento de un misil y todo lo demás. Entonces, sí, realmente es bastante sintomático y sería un cambio bastante interesante. Una sociedad bastante patriarcal, como podría tener un matriarcado, ¿no? Porque si algo le pasa a Kim Jong-un sería la hermana, y después la hermana obviamente continuaría la que sería la sobrina, ¿no? Entonces sí, realmente es muy interesante y todo indica que sería en ese camino, ¿no? Sí, profesor, y teniendo en cuenta justamente las características que usted había mencionado, ¿no? Esta cuestión quizás de la existencia de un patriarcado, ¿no? Dentro de Corea del Norte, eh, ante la supuesta, por ejemplo, muerte de Kim Jong-un, ¿no cree usted que probablemente también pueda haber quizás una pugna interna, ¿no? Quizás entre los generales, ¿no? Porque, o sea, si bien sabemos que la hermana tiene en la actualidad un gran poder, ¿no? Justamente debido a que el hermano aún sigue vivo, ¿no cree también usted que pueda haber esta cuestión de que dentro de la cúpula militar también busquen pelear o quizás pelear el poder con la hermana para quizás hacerse con el poder dentro de Corea del Norte también? Porque cabe la posibilidad, me parece. Sí, sí, cierto, pero no olvidemos que una de las primeras acciones que hizo Kim Jong-un cuando subió al poder, él se consolidó en el poder purgando justamente a los que no consideraba leales, ¿no? Y no te olvides que uno de sus tíos se dice que fue ajusticiado, incluso a cañonazos se dice, ¿no? Y después parece que según, bueno, circula tantas cosas que incluso los perros los destrozaron, qué sé yo. No, de hecho, Kim Jong-un ha hecho ya una limpieza de su entorno, ¿no? Y se ha rodeado de la gente más leal. Yo creo que, obviamente, no se puede decir que no puede ocurrir, pero yo creo que las probabilidades de que ocurra una pugna donde se trate de desplazar a la dinastía Qing es poco probable, porque en verdad Corea del Norte vive prácticamente un ambiente donde la gente adora a la dinastía Qing, ¿no? Se supone que la dinastía Qing es el representante del país. Entonces, el hecho de que gobierne alguien que no sea Qing sería un poco raro. Yo creo que los militares no tendrían la misma acogida en la población de no ser alguien que sea alguien de la dinastía Qing. Entonces, yo creo que los mismos militares estarían dispuestos a apoyar a alguien de la dinastía Qing porque saben que con ellos tienen la garantía de que van a obtener el respeto, la sumisión de la población que ha sido criado en todos estos años en prácticamente la adoración, podríamos decir hasta casi divina de Kim, ¿no? Prácticamente a los niños se les enseña en las escuelas de que Kim, gracias a Kim el país tiene bomba atómica, gracias a Kim el país es respetado por Estados Unidos, gracias a Kim se reúnen los más altos líderes del mundo con su líder, ¿no? Entonces sí, yo creo que es poco probable porque, de otras cosas, repito, Kim Jong-un se ha cuidado en limpiar y poner a los más leales en su entorno, ¿no?
Muy bien, profesor. Y me parece que esta charla ha sido sumamente entretenida, ¿no? Muy interesante, la verdad, en tanto a contenido, ¿no? Hemos hablado, en primer lugar, con respecto a las elecciones de Taiwán en el 2024, ¿no? Posteriormente hablamos un tanto de Henry Kissinger, ¿no? Las implicancias de este personaje histórico en cuanto a la apertura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, ¿no? Y finalmente hemos concluido quizás hablando un tanto más de una noticia más actual, ¿no? De Kim Jong-un, del lanzamiento del satélite espía, ¿no? Y finalmente conversando con respecto al protagonismo que pueda llegar a tener la hija y la hermana de Kim Jong-un, ¿no? Entonces creo que cerramos este episodio, este podcast el día de hoy. En primer lugar, agradecerle, ¿no? Por su participación y por apoyarnos, ¿no? Justamente con sus comentarios, ¿no? Que son de suma importancia, ¿no? Para el desarrollo de este programa, ¿no? Quisiera cederle la palabra, profesor, y no sé si podría darnos algún mensaje con respecto a las temáticas que hemos conversado, pero también un punto de vista personal, ¿no? Sí, bueno, sí, realmente hemos hablado de Asia en diferentes temas y claro, lo que hemos conversado denota pues cuán variable, cuántos matices hay en Asia, pero también los temas políticos, económicos, militares que están muy se dice, muy ligados, ¿no? Y yo me quedaría con lo siguiente, ¿no? Que también lo hemos comentado, ¿no? En Asia, pues, se está viviendo en el Asia Oriental una división de los bloques, ¿no? Entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón por un lado, y China, Corea del Norte y Rusia por un lado. Y eso definitivamente va a tener no solo implicancias a nivel regional, sino a nivel global, porque no te olvides que el Asia-Pacífico, el APEC, por ejemplo, gran parte de la economía mundial depende de esa región y en particular para el Perú. Entonces, habrá que estar atento a lo que sucede en esta región tan interesante, donde se dice, en verdad, que el test de un posible enfrentamiento o económico, político, incluso hasta militar entre China y Estados Unidos podría hacerse ahí. No, y no solo por el tema de Taiwán que hemos comentado, sino también por el tema del Mar del Sur de China, que creo que hemos comentado también otro punto. Entonces habrá que estar atento pues a esta región tan dinámica, pero también tan volátil, ¿no? Sí, profesor. Es más, me parece también que, por ejemplo, hemos olvidado quizás al otro actor de suma importancia, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de la India, ¿no? Que ahora ya es desplazado justamente a Gran Bretaña también, ¿no? Como quinta potencia económica, ¿no? Entonces vemos también cómo es que el Asia está tomando nuevamente ese protagonismo, ¿no? Que históricamente había tenido con anterioridad, ¿no? Me parece que gran parte de los 5000 años de historia, por ejemplo, de China 4800, China fue una potencia mundial, ¿no? Al igual que la India, ¿no? Entonces vemos cómo es que estos dos países están recuperando la hegemonía, ¿no? Que anteriormente tenían, ¿no? Entonces justamente también tomando este caso de la India, es muy probable que en nuestro próximo episodio estemos quizás discutiendo un Y ahora poco la India. más acerca de este tema, ¿no? Porque me parece que Sí, el próximo año también son elecciones en la India, ¿no? Entonces sí, sí, sí. hay un Es probable punto. que gane Narendra Modi, pero sí, hay que hablar porque también no te olvides que ya no se usa mucho el concepto de Asia-Pacífico, sino de India-Pacífico, en el reconocimiento justamente al papel creciente de la India, no solo en el subcontinente, sino también en el propio Asia Oriental, en el propio Asia-Pacífico, ¿no? Sí, claro, profesor. Y bueno, para concluir, profesor, me parece que justamente usted había mencionado un tanto a la PEC y justo me parece que en el Centro de Ah, Estudios Asiáticos también va a haber un evento. No sé si podría comentarnos un poco más, profesor. sí, sí, gracias por hacerme acordar. Justamente están invitados el próximo miércoles 13 de diciembre, desde las 9 de la mañana. Vamos a tener un evento organizado por el Centro de Estudios Asiáticos. El 2024, el Perú va a ser sede de las reuniones de la PEC. De hecho, ya empezó la semana pasada con las reuniones y van a estar presentes en este evento que va a ser en la Facultad de Economía de San Marcos en la Ciudad Universitaria. Van a estar las personas más importantes de la PEC en el Perú. Va a estar el embajador Carlos Vázquez, que es el presidente de los altos funcionarios de la PEC,
va a estar el ministro Renato Reyes, que es el alto representante, alto funcionario de la PEC en el Perú, va a estar el representante de COMEX, ¿no? El gremio empresarial que representa al sector empresarial dentro de la PEC, va a estar el embajador Juan Carlos Capuñay, que ha sido director ejecutivo del foro APEC, y van a estar un representante de la Embajada de Nueva Zelanda y otro de Australia, que son los que están ayudando al Perú justamente en este tema de la PEC. Y bueno, vamos a estar también nosotros como representantes del sector académico para a comentar este evento, la importancia de la PEC, qué es lo que significa y cómo el Perú podría aprovechar esta reunión para el beneficio justamente del país. Están invitados, es ingreso libre, si puede inscríbanse en la página de Facebook del Centro de Estudios Asiáticos o en el miembro. Muchas gracias, profesor, por comentarnos acerca de este importantísimo evento, ¿no? Es más, ya para finalizar, la página del Centro de Estudios Asiáticos, ¿no? También pueden ver otras conferencias, ¿no? Que han habido a lo largo de los años, ¿no? Me parece que durante la pandemia hubo un pico de conferencias donde se hablaron acerca de bueno, un sin montón de temas, ¿no? Vinculados a Asia, ¿no? Vinculados a Japón, China, Corea, ¿no? Entonces, también los invitamos quizás a ver este contenido, ¿no? Que si bien ya han pasado unos años, aún siguen siendo contenidos de actualidad. Y bueno, profesor, nos despedimos. Hasta la próxima semana, probablemente, ¿no? En la cual volvamos a grabar un nuevo capítulo, ¿no? Nos vemos. Nos vemos, cuídense mucho, hasta luego. Bien.